Hace unos días, acá en Gallegos se nos cortó el agua. Y estos cortes son recurrentes. Y muchas veces te avisan tarde de estos cortes. Entonces, hablando con mi viejo, se me ocurrió una manera de poder saber cuánta agua nos queda o cuánta agua tenemos actualmente en el tanque, como para saber si, en el caso de que nos corten el agua, saber qué podemos hacer, si podemos lavar los platos, bañarnos o lavarnos las manos por lo menos, lo que sea. Así que lo que se me ocurrió es utilizar un sensor ultrasónico para poder medir cuánta es la cantidad de agua que queda en el tanque. Pero bueno, para eso voy a utilizar una herramienta que se encuentra en línea que me ayuda a poder hacer pruebas antes de poder trabajar directamente con el sensor. Esa es una herramienta que te voy a enseñar ahora. Y de paso ver de qué manera podemos solucionar esta situación. Saber cuánta agua nos queda en el tanque. En el tanque de agua. No acá. ¿Dale? Vamos. Bien, la herramienta que voy a utilizar para poder crear el circuito es Tinkercad. Tinkercad es una página o es una aplicación web que está creada por Autodesk, con la cual nosotros vamos a poder crear nuestros propios diseños, nuestros propios circuitos, y también vamos a poder crear piezas para poder imprimir en 3D. Pero bueno, en este caso vamos a utilizarlo para poder crear los circuitos. Así que primeramente vamos a la parte de diseño. En diseño vamos a crear un circuito y nos va a crear un circuito desde cero. Bien, acá arriba vamos a ponerle nivel de agua. Bien, y lo primero que vamos a necesitar, vamos a buscar todos los componentes, y lo primero que necesitamos es, por un lado, el sensor ultrasónico. Esto lo vamos a necesitar, vamos a darle vuelta porque lo vamos a utilizar para medir agua. Bien, así que tiene que apuntar hacia abajo. Por otro lado vamos a necesitar el Arduino. En este caso vamos a utilizar un Arduino. No utiliza sensores, no utiliza SP32 ni 8266, que son los que aparecen acá. Se puede utilizar una microbit, un Arduino R3, pero en este caso con un Arduino estamos bien, como para poder hacer las mediciones. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear el código como para poder trabajar con este sensor. Así que vamos a la parte de código. Esto lo vamos a borrar porque vamos a crear nuestro propio código. Esto viene por defecto, así que lo vamos a sacar. También lo vamos a sacar. Y vamos a empezar a trabajar. Primero que nada, lo que tenemos que definir van a ser cuáles van a ser los pines que vamos a utilizar tanto para el trigger como para el eco. ¿Sí? Entonces, primero que nada, vamos a definir una variable entera, cual el trigger va a ser igual a 8. Y el eco, otra variable entero, eco va a ser igual a 9. Bien, ya tenemos definidos cuáles van a ser nuestros pines. En la parte de setup, que es donde nosotros vamos a colocar la configuración inicial, vamos a definir primeramente inicializar la comunicación. ¿Cuál sería el begin? Va a ser 9600 baudios. Por otro lado vamos a definir el pin trigger, que es el de disparo. Lo vamos a definir como un pin de salida. ¿De qué manera? Bueno, vamos a llamar a la función pinMode, que va a recibir dos parámetros. Por un lado el pin al que nos vamos a referir, y por otro lado el tipo, si va a ser salida o va a ser entrada, input o output. En este caso va a ser un pin de salida, así que va a ser un output. Entonces llamo a trigger, que es el pin que voy a utilizar, y de qué manera lo voy a utilizar, en este caso como salida. De la misma manera voy a llamar el eco. El eco va a ser el pin que va a recibir, así que va a ser un pin de entrada, va a entrar información. Entonces vuelvo a llamar a la función pinMode y acá llamo al eco.
y lo defino como un pin de entrada. Hasta ahí estamos bien. Y por otro lado voy a llamar a la función digitalWrite. Ahí les explico para qué sirve. DigitalWrite es una función que a mí me permite escribir una acción en un pin. En este caso estoy definiendo que este pin es una función que necesita dos parámetros. Por un lado, el pin con el que voy a trabajar, y por otro lado, si va a estar en alta o en baja. En alta significa que va a emitir señal, en baja significa que no va a emitir señal. O sea que el pulso, si va a ser un pulso en alto o un pulso en bajo. Bien, entonces en este caso va a necesitar pin que va a ser el trigger. ¿Por qué el trigger? Porque el trigger va a ser el pin que va a emitir el disparo. Así que me tengo que asegurar de que siempre esté en bajo. Así que va a ser low en este caso. Hasta ahí estamos. Ya tengo cargado mi setup, así que voy a trabajar con el loop. Bien, lo primero que tengo que hacer en el loop es definir dos variables. Por un lado el tiempo y por otro lado la distancia. Entonces va a ser un long tiempo y por otro lado otro long que va a ser la distancia. Vamos a ponerlo los dos. Bien, entonces como acá ya definí de que el trigger va a estar en bajo, ahora le voy a definir en alto para que ejecute el disparo. Voy a darle 10 microsegundos y voy a pedirle que baje la señal. Eso quiere decir, el disparo significa de que la señal, si estaba en bajo, va a estar en alto y luego va a volver a estar en bajo. Bien, eso lo va a hacer repetidamente, de manera de poder estar disparando cada 10 microsegundos. De esa manera vamos a poder hacer el cálculo tanto de velocidad como de distancia. Así que primeramente llamo de vuelta a la función digitalWrite y le paso justamente trigger, pero en alto. Voy a llamar a la función delay microsegundos, o en inglés delay, en 10, y vuelvo a llamar a la función digitalWrite, solamente que en este caso ya lo voy a hacer en baja, de manera de haber ejecutado el disparo. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta acá? Definimos dos variables, por un lado la del tiempo y por otro lado la de distancia. Y luego con la función digitalWrite lo que le pedimos es al pin 8 que ejecute una señal, que cambie su señal a alto, que espere 10 microsegundos y luego que baje la señal. Entonces 10 desde trigger significa que va a ejecutar lo que dije anteriormente, un disparo. Ese disparo va a emitir una señal ultrasónica que cuando toque un objeto va a rebotar y va a volver. Entonces ese cálculo de tiempo de distancia es el que nosotros tenemos que llevar adelante. Entonces, con la función, primeramente vamos a obtener el ancho del pulso en la variable tiempo. La variable pulso va a ser, llamando a la función pulseIn. El pulseIn va a necesitar, es una función que necesita dos parámetros. Por un lado, ¿cuál va a ser el pin que va a recibir ese pulso? Y por otro lado, ¿cómo tiene que estar ese pin para poder recibirlo? Y el pin tiene que estar en alto para poder recibir ese pulso. Entonces va a ser echo high. Yo le explico este código, pero no hace falta que vos lo sepas, sino que simplemente vos lo podés colocar en tu Arduino, podés conectar el sensor y va a seguir funcionando. Va a funcionar de una sola vez. Solamente de que yo lo estoy haciendo paso a paso para poder explicártelo. Por otro lado tenemos el cálculo de la distancia. La distancia va a ser igual al tiempo dividido 58,4. ¿De dónde sale este valor de 58,4? Bueno, es porque
El sonido tiene una velocidad de 343 metros por segundo. Eso quiere decir que tarda unos 29,2 microsegundos en poder recorrer un centímetro. Nosotros estamos trabajando con centímetros en este caso, porque es la unidad de medida que utiliza este sensor para trabajar. Entonces la distancia va a ser el tiempo en microsegundos dividido estos 29,2 microsegundos que tarda en recorrer el pulso un centímetro. Es por eso que 29,2 por 2, que es el tiempo en ir y venir el pulso en un centímetro, es el valor que utilizamos después para poder escalarlo y para poder obtener el tiempo teniendo en cuenta una distancia en centímetros. Es por eso que hacemos el tiempo dividido 58,4, que nos va a definir, nos va a poder dar la distancia en centímetros que ha recorrido el pulso entre que fue y volvió. Esto lo vamos a sacar por pantalla. Sería punto print line y acá lo que voy a mostrar es la distancia por un lado, más voy a concatenar para poder colocar también centímetros, porque la distancia la voy a tener en centímetros. Bien, ahora este valor que obtengo acá no es exactamente un string, sino que tengo que hacer un casteo, tengo que pasarlo a string para que me muestre la distancia en un valor que sea legible para nosotros. Entonces por eso el valor de distancia le voy a pasar string. De esa manera voy a obtener un número y me va a mostrar el número con la leyenda centímetros al lado. Bien, hasta ahí estaría. Entonces vamos a hacer la prueba. Si yo hago clic en Start Simulación, me va a estar mostrando por el monitor serial la distancia a la que está trabajando. Ven que acá dice 11,3 y acá me está mostrando 111. 113, 111 más o menos. Ahí tenemos una buena relación de la distancia que está mostrando y la distancia que está leyendo. Tengamos en cuenta de que estos sensores tienen un cierto error, así que podemos trabajar tranquilamente con estas distancias. Y nosotros vemos, si lo llevo hasta el máximo, que son 320 centímetros, me va a mostrar por acá más o menos la misma distancia. ¿Ven? Yo acá le voy a colocar un delay de un segundo, lo voy a parar y le voy a poner un delay de un segundo. Recuerda que se llama la función delay y esto está en microsegundos, en milisegundos, así que delay va a ser en 1000 milisegundos. Voy a iniciar de vuelta, voy a limpiar la consola y ahí tengo la distancia que me está midiendo. A este punto ya podemos trabajar con la medición de distancia de el pulso. Lo que hace es, mediante este pin que se llama trigger, dispara una señal. Cuando llega hasta un objeto, rebota y vuelve. Cuando vuelve, es leído por este pin eco, y el tiempo de ida y de vuelta, mediante una cuenta que nosotros realizamos dividiéndolo por este valor, nos da justamente el valor de distancia que nosotros necesitamos como para poder saber a qué distancia se encuentra el objeto o el obstáculo con el que nosotros vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con un tanque de agua. Los tanques de agua tienen más o menos unos entre 1,50 m o 2 metros tienen de alto. Si nosotros pasamos eso a centímetros, van a ser entre 150 y 200 centímetros. Eso quiere decir que si nosotros tenemos en cuenta esos valores, podemos trabajar entonces con la medición de agua dentro de un tanque, midiéndolo en centímetros. Y en lo que hice acá, un poquito para poder mejorar el código, en este caso yo estoy trabajando con un tanque que tiene 2 metros de altura, que es el tanque que tiene mi viejo.
Así que lo que hice fue una estructura de control, un if, como para saber cómo está trabajando el tanque, si está con agua, si está lleno, si está a la mitad, a un cuarto, o bien si está el tanque vacío. Entonces eso va a depender de la distancia que tenga en centímetros. Así que lo que hice fue, si la distancia es menor o igual a 100 centímetros, significa de que el tanque está lleno. Ahora, si la distancia es igual a 150 centímetros, es menor o igual a 150 centímetros, significa de que el tanque se encuentra a la mitad. Si la distancia es menor o igual a 200 centímetros, bueno, eso quiere decir que el tanque está a un cuarto. Bien, y si no, el tanque ya se encuentra vacío. Entonces, de esa manera yo puedo definir cuál es el nivel de agua que tengo dentro de mi tanque, justamente. Y por último, un delay de 100 milisegundos, que justamente es superior a los 60 milisegundos que es recomendado por los datos técnicos de este sensor. Así que si yo comienzo la simulación, limpio, ahí me está diciendo que el tanque está lleno. ¿Por qué? Porque tengo una distancia de 41 centímetros. Y 41 centímetros es menor o igual a 100. Si va bajando el nivel del agua, llegando a 150 centímetros, ahí me está diciendo de que el tanque está a la mitad. ¿Por qué? Porque justamente la distancia es menor o igual a 150 centímetros. Si ya va bajando para una distancia menor o igual a 200 centímetros, significa de que el tanque ya está a un cuarto. Si esta distancia sigue bajando, ya me va a decir de que el tanque está vacío. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la distancia ya es mayor a 200. Significa de que mi tanque ya no tiene agua. Si queremos complejizarlo un poquito más, yo en este caso lo que hice fue colocar unos LEDs acá como para irme mostrando también de manera visual cuál es el nivel del medidor. Le coloqué un LED verde, uno amarillo, uno anaranjado y después un LED rojo para que me vaya mostrando desde que el tanque está lleno, está a la mitad, un cuarto y luego el tanque está vacío, de manera de poder verlo en una en una caja donde esté todo el sistema colocado, cuál es el nivel de agua, no solamente a través del código, sino que también de manera visual. Entonces, si revisamos el código, acá tengo colocado cada uno de los LEDs, de qué manera va a funcionar. El código es exactamente el mismo, la única diferencia es que le agregué los LEDs de manera de que cuando esté funcionando me mande un mensaje por consola y por otro lado también poder verlo de manera visual a través de los LEDs. Entonces, si voy a iniciar la simulación, entonces ahí me está mostrando de que el tanque está vacío. ¿Por qué está vacío? Bueno, porque fíjense de que la distancia que me está mostrando acá es de 228 centímetros. Si yo me fijo en el código, cualquier medida que sea mayor a 200 centímetros significa de que ya el tanque va a estar vacío. Porque si es menor o igual a 200, entonces el tanque va a estar a un cuarto. Eso quiere decir que mi tanque está vacío. No solamente está vacío, sino que también me está mostrando el LED rojo que está encendido. Entonces, si yo modifico esa distancia y el agua comienza a subir hasta más o menos hasta 200, fíjense que ya tengo el tanque trabajando un cuarto. Ya tengo un cuarto de tanque lleno y acá me está mostrando también el LED amarillo que está encendido. Lo mismo pasa si comienza a subir el nivel de agua. Cuando ya llega a menor o igual a 150, entonces me va a decir que el tanque está a la mitad. Y acá tengo encendido mi LED amarillo. Entonces, si sigue subiendo el agua hasta una distancia menor o igual a 100 centímetros, significa de que ya el tanque lo tengo prácticamente lleno. Ahí está. Entonces me va a mostrar el LED verde que se enciende. Puedo bajar, puedo subir la distancia y los LEDs se van a ir encendiendo. ¿Ven?
Así que bien, hasta ahí el video de hoy. Simplemente comentarles de que esos LEDs pueden estar dentro de una cajita junto con el Arduino o junto con el ESP. Esto es un código que es bastante simple, que se puede tranquilamente se puede cargar en un ESP o en un Arduino. Yo estoy utilizando esta herramienta a manera de hacer pruebas, para no estar conectando todo en la protoboard, pero tranquilamente lo podés hacer y lo podés utilizar, lo podés probar. Otra cosa, ten en cuenta de que cuando vayas a instalar el sensor, fíjate que no haya nada que obstaculice el haz y que obstaculice el haz ultrasónico que va a disparar. Y por otro lado también fíjate el posicionamiento del sensor para que no se vea afectado por la humedad o algún tipo de salpicadura. Puedes encapsularlo con algún material que sea impermeable, de manera de que pueda ejecutar los disparos y recepcionar el eco sin que le afecte la humedad. Por eso tenerlo más o menos entre unos 30 a 40 centímetros de distancia del agua cuando el tanque está lleno, de manera de estar seguros de que no va a verse afectado. Bien, en todo caso eso lo vas a calibrar vos en el momento de que midas el tanque y midas la cantidad de centímetros a los que necesitas que emita los diferentes mensajes. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de darle un like, de suscribirte, hacerle clic a la campanita si querés que te avise YouTube cuando estoy sacando un video nuevo. Y si conoces a alguien que le copie la idea de tener una casa inteligente, puedes compartirle este video. Si no, pasate por alguno de los otros dos videos que te voy a mostrar acá a YouTube, como para poder sacar otras ideas y ver qué más estuvimos trabajando en el canal. Bien, así que nada, nos vemos en el siguiente video y dale, a seguir trabajando.